Así que nada, vamos al lío. Voy presentando a mis queridísimos amigos. Hoy tenemos invasión, como han dicho en el chat. Tenemos a Óscar Fontecha. Por favor, Óscar, aplausazo para ti. ¿Cómo estás? Muy buenas Jesús, ¿qué tal? Gracias por haberme invitado otra vez. Y semana dulce, ¿no? Para ti y para mí. Semana que apetece, ¿no? Lo sabes, hoy me iba a poner pajarita, pero me prefiero reservarme. ¿Te vas a Gracias, quedar gracias. hoy? ¿Te vas a quedar hoy? Yo hoy me quedo, yo hoy empalmo lo que haga falta. Sí. Nada. Eso Sin está bien. problema. Iremos a tope. Atención, decía invasión porque es invasión de Massive Ball, porque debuta y se lo agradezco un montón porque ha sido a media última hora. Sergio Ochoa por aquí, aplausazo también para ti. Hola, muy buenas. Primero, muchas gracias por la invitación y invasión masiva, como quien dice, ¿no? Sí. Ahí, El atraco bien. Sí, Perdón por el atraco, ¿eh? Nada, no te preocupes, a mí me encanta hablar, pero yo al contrario que vosotros no estoy tan hype con lo que pueda pasar esta noche con cierto jugador de 38 años. Tengo mucho más hype del mercado, tengo ganitas del jueves, muchísimas ganas y lo de Irving es aperitivo. Sí, también hablaremos, bueno, hay muchísimos temas que tocar, tengo por aquí. Y, ojo, no podía faltar a este maravilloso homenaje, porque hoy esto es un homenaje, no es una tertulia. Tenemos por aquí con nosotros a mi queridísimo Paco Rabadán. Ojo, Paco. Ojo. Paco, ¿estás? Estoy. ¿Me veis? ¿Me recibes? Se ve todo Cuidado, muy negro, ¿eh? Cuidado. ¡Uah! Espero que no sea... ¡Ojo! Aplausazo para ti. Estoy en Jordania, en el desierto del Wadi Rum. Increíble. Muerto de frío porque hace aquí, pues no sé si 0 grados, pero como si los hiciese. Y nada, y como me había comprometido contigo, Jesús, a este programa que va a ser una loa a la carrera de un señor que no le crece el pelo porque muchos injertos que se haga, pues nada, aquí hemos venido a pechugar, ¿no? Sí, a ver, veremos si es homenaje. Yo te quiero agradecer de verdad que estés aquí porque es la 1:15 de la mañana en Jordania y estás aquí con nosotros, así que, de verdad, muchísimas gracias. No sé si conocías a Sergio. Sergio me ha dicho que es casi fan. Sí. Sobre todo porque es el único que dice las cosas claras con LeBron y con otros jugadores que están endiosados por el aficionado y él dice las cosas claras. No quiero alianzas. Luego a lo mejor tenemos una sorpresa. Hay que desnivelar, Jesús. Hay que desnivelar esto un poco. Esto hay que desnivelarlo de alguna manera. Si no, ya me encargaré yo de hacerlo, ¿no? Llevando aquí la voz. Voto de calidad. A ver, antes de pasar a esos temas que tanto llaman, ¿no? Dos temas sobre todo, que es el tema de lo de Irving y lo de LeBron James. Yo quería empezar sacando un tema que me ha preocupado mucho. No sé si estáis al tanto. Seguro que sí. Estáis seguro que sí al tanto, vamos. El tema de los amigos de Ja Morant. Sí. Los amigos de Ja Morant parece ser amenazaron con un rifle a miembros del staff de los Pacers. Los miembros del staff de los Pacers se sintieron amenazados. No sé dónde venía esto, si es... es que ya es como que siempre están envueltos los mismos, ¿no? En las polémicas. Esto me parece bastante grave. El tema de Ja Morant, no sé cómo lo veis vosotros, si la NBA tendría que entrar a investigar. Se nos está yendo de las manos esto un poco. Yo espero que no se repita un caso Gilbert Arenas. O sea, porque tiene papeletas para hacer algo parecido, ¿no? Y creo que, hombre, la NBA sobre todo tiene que asesorar a este tipo de superestrellas como Ja Morant, que es un tío que, si las lesiones le respetan, va a ser el mejor base de la próxima década, pues rodeándole de un entorno más sano, ¿no? Y estos comportamientos de el hood, del barrio, como que no pegan en el año 2023, la verdad. No. Es que no sé si él dice que está como perseguido. No sé si os creéis realmente que esto ha sucedido, ¿no? El tema de que, porque claro, dicen que les apuntaron con que se vio la mirilla láser. Estrénate tú, Sergio. A ver, ¿tú qué opinas del tema este? Si crees que hay que hacer algo con Ja Morant, como dice Paco,
asesorarle o directamente, pues ya, no sé, algo más, Sí, más duro entiendo. incluso. Bueno, antes de lo que pasó de apuntarlo, salió también reportes de que los amigos de Morant estuvieron esperando al staff técnico de Pacers a que salieran al autobús, un poco recordando la época Madrid-Barça cuando Mourinho esperaba a los jugadores del Barça en el autobús, ¿no? Pero respecto a eso estoy de acuerdo con Paco. Pero también es verdad, por otro lado, que Morant y los jugadores de los Grizzlies acogen un poco ese ser el equipo odiado, los nuevos Bad Boys, canciones de Dillon Brooks, lo que pasó contra Golden State Warriors, también están acogidos un poquito, están acogiendo y abrazando ese perfil de chicos malos, de chicos duros, de hacer gamberradas, pero esto es peor que una gamberrada, ni mucho menos. Sí. Y yo creo que están acogiendo eso, y esto es una línea que ha pasado, bueno, que no se puede pasar, porque si la franquicia no toma medidas, debe tomarlas la NBA, pero primero la franquicia. Los Grizzlies creo que Paco está en problemas si están los amigos de Ja Morant por ahí. ¿Es posible? Estoy en problemas porque me han echado humildemente de mi morada, de mi Morant, y me han puesto en la recepción del hotel. Vaya. No, bien, ahora ya no sé nada. ¿Tú crees, Óscar, como dice Paco, como dice Ja Morant, que son perseguidos por la NBA? O sea, que esto igual no es que se ha montado un poco demasiado show y que es el equipo que está puesto en el punto de mira y que cualquier cosa que hagan está penalizado. No, porque yo creo que ellos lo buscan y llevan un tiempo buscando ser ese grupo de chicos malos, de tíos duros, ¿no? Que les va un poquito a la marcha. Han tenido unas cuantas grescas con los Warriors el año pasado en playoff y con otros equipos este año, algunas un poquito de más duras. Y lo que sucede es que eran los amigos de Morant, pero no se sabe si Morant estaba implicado, estaba en el coche, si no estaba. Y a mí lo que me da un poquito la sensación es que esto ha salido poco en las noticias. Sí. Se ha comentado, pero no ha tenido una repercusión que debería haber tenido. A mí me parece que es algo bastante grave. Por ejemplo, se comentó mucho más en verano lo de Edwards, que dijo insultos homófobos a parte de una gente que pasaba por ahí. Pero esto a mí me parece muy grave, porque esto es andar con armas y que es un poco, pues eso, aspecto casi y comportamientos casi de gángster, que es algo que nos recuerda un poquito más a los 2000. Y me parece un poco, yo sinceramente creo que la NBA lo ha cubierto esto un poco, sinceramente. Yo creo que más que lo ha cubierto, lo ha tapado el traspaso de Irving. Fue el mismo día y han hecho mal en taparlo, ¿eh? Pero es que salió justo el mismo día. No, esto sale el fin de semana, ¿eh? Esto es el fin de semana. Pero fue el mismo día, no, que el traspaso no, que cuando Irving pidió el traspaso. Sí, puede ser, sí, puede ser. Sí, lo que está claro es eso. Oye, por cierto, me acaba de saltar una bacalada de estas del All-Star, que Pau Gasol va a dirigir un equipo. Sí. Y está José Alvarado, Paulo Banchero, Scotty Barnes, madre mía. El partido de Rising Stars, que son 4 equipos. Sí, pero que son como 4 equipos. Sí, se hace semifinales y final. A mí me parece un poquillo bacalao. Bueno, el año pasado lo pusieron el año pasado y la idea no fue tan mala. Al final buscaban un poco como en el All-Star que fuera más competitivo, y yo creo que sobre todo añadir a los jugadores de la G-League fue lo que hizo que se picaran un poco más. Pero yo esto... Vaya mangazo, voy a decir, que Kessler por delante de Santi Aldama, ¿eh? Sí, Santi Aldama, por ejemplo. Pero es que Kessler es novato y Aldama es sophomore, ¿eh? No entraban ahí. No, con los que competía Aldama eran los sophomores. Lo mismo, ¿no? No. Estaban por un lado los sophomores y por otro lado los de primer año. Los rookies, eso es. Y los sophomores había mucho nivel, ¿eh? O sea, no... Con el que igual podía competir un poco el Alvarado, pero Alvarado lleva haciendo más. A mí lo que me parece una bacalá es esto de la G-League. O sea, no lo sé. Esto iba a jugadores de la G-League. Pero ha subido el nivel, ¿eh? Sí. Pero al concurso de mates, por ejemplo, ¿qué pinta este chico? McClung, ¿no? ¿Es McClung? Sí. Mac McClung, sí. A ver, era conocido por ser un dunker muy famoso en High School, y yo creo que también, y el tema de los rookies también lo hacen porque como la quieren promocionar la NBA, la G-League, con el tema Ignite, etcétera, así le dan más boom, sobre todo en el partido de rookies, en el concurso de mates, pues similar, la verdad. Claro, y va este chico... Yo no voy a decir nada, ¿eh?
No. No voy a decir nada a Jesús, pero como Bronny James acabe en la G-League Bueno. y tu amado tenga que jugar ahí, nos vamos a reír un ratito, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Tú crees que LeBron lo haría? ¿Se sacrificaría? No, ¿Se ni sacrificaría de por coña. ello? Pero a la vez creo que el hijo de LeBron va, aunque sea de taxis, ahí de agitatoallas o lo que sea, se lo llevan. Seguro. A ver, lleva al hijo. Que es una herramienta muy poderosa porque tú trasteas al hijo de LeBron y tienes automáticamente a LeBron. Ok, en el All-Star de Rookies han llevado al hijo de Scottie Pippen, que no ha jugado un partido en NBA, está en la G-League. Sí. A ver, ha jugado muy poquito, pero claro, sí, como es contrato dual con los Lakers, pues ahí algo tiene. Vamos a pasar, si queréis, ya al tema del fichaje de Kyrie Irving. Yo tenía preparado incluso un tema que era de los aficionados de los Celtics pisando la camiseta de Kyrie Irving el día que va a jugar contra los Celtics. Y ahora ya ni siquiera está allí. Pero paso al tema del traspaso. ¿No creéis que podrían haber sacado más los Nets? A ver, yo creo que es un traspaso que es muy circunstancial. Habían hablado la franquicia del jugador la semana pasada de extender el contrato y todo se rompe porque Irving quería fijo los 200 millones y Brooklyn no estaba dispuesto a dárselo. Porque ya sabemos todo lo que tiene detrás Irving, de que no ha jugado tantos partidos por el tema de la película esta antisemita que publicó, el tema de la pandemia, lesiones, que es un jugador que se ha lesionado mucho. Y yo creo que Dallas se la juega mucho, porque es cierto que se la juega, pero es coger a un jugador que es buenísimo, que ha ganado un anillo, y ponerlo de Doncic a un tío de verdad que sea una estrella. Otra cosa es que le salga bien, que le salga mal. Pero bueno, han dado dos jugadores aceptables, una ronda, dos segundas rondas. Luego podemos discutir si la oferta de Clippers era mejor, si la de Suns le gustaba más a alguien. Pero bueno, yo creo que en el fondo está bien. Si hubiera tenido más años de contrato, no hubiera sido un precio tan bajo. Yo creo que por eso que es circunstancial y que Dallas se la juega, evidentemente. Paco, a ti te ha pillado de vacaciones todo esto, ¿no? El tema de Irving. Sí, pero bueno, tengo las notificaciones en el móvil de Champs y de Bondarovsky, por tanto estaba al tanto de todo. Me ha parecido… Para mí… Ojo, un momento, que tenemos otra persona por aquí. Atención. Bienvenidísimo, mi querido Fata is Hungry, defensor a ultranza de Kyrie. Vienes en el mejor momento, Fata. Qué intro. ¿Me escuchan? ¿Me escucháis? Sí. Escuchamos. Crack. Perfecto. Buenas noches a todos, Soldado, Oscar, Sergio y Paco, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En el mejor momento, Fata. ¿Verdad? A ver, Paco, estabas ahí con Irving. ¿De Irving? No, a ver, a mí lo que me parece es que los Nets se lo han quitado por una bolsa de patatas fritas. O sea, realmente has conseguido como retorno a Dinwiddie, que bueno, digamos que lo tuviste y lo medio echaste. Encima cojo después de haberse operado y todas estas cosas. No el Dinwiddie All-Star. Dorian Finney-Smith, bueno, una bacalá que puedes conseguir en la G-League mañana. Sí, o sea, para mí los Nets se han metido que está de bajón, en reconstrucción directamente. O sea, para mí los Nets se han entrado en modo reconstrucción y ahora van a coger picks de draft y todo lo que venga. Pero el cambio es una bolsa de patatas fritas y un par de rondas de draft. Es que estoy seguro de que algún equipo les ha ofrecido más y no sé, es que esta oferta, hay quien dice, no, tal, que es que lo que decís, ¿no? Que va a acabar contrato, pero es que no me vale, ¿no? A mí me parece una buena oferta. O sea, Dorian Finney-Smith es un muy buen jugador y con un muy buen contrato. Y Dinwiddie también. O sea, buenos jugadores. Pero es que aparte, Brooklyn se va a seguir moviendo. Eso es. No, y aparte Brooklyn que ahora libera espacio salarial. El han dicho que es Dorian Finney-Smith un poco, ¿no? Sí, pero mejor. O sea, Dorian Finney-Smith. Dorian Finney-Smith, 9 puntos por partido, 4,7 rebotes. No sé. O sea, muy buen pero no es un jugador, de stats. No es un jugador de stats.
Ya, bueno, igual que Michael Kidd Gilchrist tampoco era un jugador de stats y ahora está muerto debajo de un coche, ¿sabes? ¿No? O sea, es que, chicos, de verdad que os venden cada bacalao que tela, ¿eh? No, Sí. que lo que quería decir de Irving es que ha salido que no van a extender el contrato hasta verano. O sea que eso hace que todavía el valor sea más bajo todavía. A mí, de las ofertas que se han filtrado, que más me gustó era la de Clippers, personalmente. Pero no me parece mala oferta de Dallas, viendo que es un jugador que se te va en verano. O sea, no podías darle todo el oro y el moro. Yo quiero, Fata, tu opinión respecto al señor Kyrie Irving. ¿Qué crees en qué momento le ha hecho clic la cabeza para decir que se marchaba de Dallas? De los Nets. Bueno, lo que le hace Porque clic a parecía la todo cabeza normal. de Kyrie Irving, nadie lo puede entender lo que pasa en la cabeza de este hombre. O sea, de eso no vamos a hablar, porque si hablamos de la cabeza del hombre, tenemos largo día, ¿eh? No, pero sí estoy de acuerdo que los Dallas Mavericks se han conseguido que se puede batir uno de los mejores talentos de la historia de la NBA, o por lo menos en su posición, por dos jugadores. Que son uno de rol, un Dinwiddie, que ya no es el mismo, y un pick del 2029, una cosa rara. O sea que Dallas va ganando. Me imagino que Dallas quiere poder darle la oportunidad a Doncic de descansar sin el balón. Si no me equivoco, Doncic es número 2 en más posesión. Es una estadística media friki, pero el que más tiene el balón en la mano en uso. O sea que vamos ahora a darte a Kyrie Irving, que obviamente también es un point guard. Entonces, Dallas, en mi opinión, no está perdiendo. Si está ganando, no sé, porque con Irving es lo que hay. Un día mañana se levanta y tiene una opinión sobre algo, le caen atrás las redes sociales y no se presenta y no trabaja, y no practica y no hace nada. O sea que están ganando los Dallas Mavericks, no te puedo decir eso, pero sí sé que no están perdiendo y se dan una oportunidad de quizá tener un jugador extra, que creo que son 27 puntos por partido y 5 asistencias. O sea que es Kyrie Irving. Tampoco vamos a hablar de él como si no fuera nadie. Es Kyrie Irving, es uno de los mejores en su posición en la historia. Y los Brooklyn Nets, obviamente, pero querían deshacerse de él. No me diga que el hombre pide un traspaso el viernes. Y el domingo ya está en otro estado. Ya se fue. O sea que. Pero por eso te digo, Fatal, es que lo han cambiado para un paquete de patatas fritas. Sí. Es que de verdad que Dinwiddie es muchísimo peor jugador del que fue All-Star en los Nets. Sí. Y Dorian Finney-Smith, de verdad que, bueno. O sea, pero luego creo tú lees que a la gente de Dallas. Pero luego tú lees a la gente de Dallas y no le gusta este trabajo. Hubiera preferido quedarse con Dorian. Si lees a la gente de Dallas, te dicen eso, ¿eh? ¿En serio? A ver, pero sí, es que el fanático va a decir esto hasta que ganen. Cuando ganen, el fanático se calla. Eso es así. Pero a ver, yo aquí poniéndome un poco del lado de los Mavericks y sacando un poco el lado más conservador, evidentemente traes a Kyrie Irving con todo lo bueno y lo malo. Tampoco me voy a poner a mirar los partidos que se ha perdido Kyrie Irving en los últimos años, porque en 2019 juega 20 partidos, en 2020 54, en 2021 29 y este año jugó 40, este año está bien, por todo lo que sabemos de tema vacunas y temas físicos. Eso es evidente. Pero yo era muy pesado y muy conservador para ver quién ponías al lado de Doncic, porque el proyecto de Dallas no es Irving, es Doncic, cuidarlo, traerle buenos jugadores y tienes que tener mucho cuidado de quién pones al lado. Imagino que habrán hablado con él y le habrán dicho, bueno, tenemos esta posibilidad, ¿la quieres? Venga, va, pues lo probamos un poco. Pero te has quitado a estos dos jugadores que te gustarán más o menos, pero eran moneda de intercambio para un futuro traspaso en verano. Te has quitado una primera ronda de 2029 que tiene mucho valor porque no sabes dónde estará ni cómo estará Doncic en 2029 y son como estas rondas de los Lakers que tienen mucho valor, que no las quieres realmente para cogerlas, las quieres como moneda de cambio para un traspaso. Y dos segundas rondas que, bueno, eso estoy de acuerdo que no va a ningún lado. Que en la vida un traspaso de una estrella, es que estoy con Paco aquí y con Fatas, que habrá salido más barato. O sea, dos jugadores que a saber. Bueno. Es que claramente Finney-Smith para mí está en caída y Dinwiddie lo que ha dicho Paco también, ¿no? Que su mejor momento ha pasado y no creo que se hayan hipotecado de verdad demasiado, ¿no? Al final luego sí, si no renueva, pues has perdido a esos dos jugadores, pero tampoco puedes hacer un sink and trade, pero si me dejáis decir estos jugadores como son Kwame Brown, Javaris Crittenton, Aaron McKee y dos primeras rondas de 2008-2010, ¿a quién os recuerda?
a Tampoco diferencia de Gasol. Pau Gasol. Sí. Yo creo que hasta este es más barato, ¿no? La cosa es que entró cierto jugador que tenía los derechos, que era Marc Gasol, y no se esperaba. Pero no me puedes comparar este traspaso con el de Gasol porque no tenía ni el mismo contrato ni el mismo background detrás. Por eso te digo que el de Gasol me parece más barato, más atraco el de Pau Gasol. Evidentemente. A eso voy. Y otra cosa que ¿creéis que han aceptado cualquier cosa? Porque claro, se está hablando, ¿no? Los aficionados de los Lakers dicen que su oferta era la mejor y no, porque ha estado ahí, ¿no? Sobre la mesa eso. Y que cualquier cosa que tuviera que ver con los Lakers, Nanai, o sea, ¿os parece bien esto de vetar el traspaso a una franquicia como la de los Lakers cuando igual su oferta podría ser mejor? A ver, yo creo que la de oferta de Lakers será la mejor de futuro si quieres reconstruir. Al fin y al cabo te dan 2 rondas futuras y creo que esta parte de Westbrook estaban Reeves y Christie, ¿no? De futuro es la mejor, en principio, pero por lo que ha demostrado Brooklyn, quiere seguir compitiendo, va a hacer más movimientos. No sé si os acordáis ayer que sonaba que podía entrar un tercer equipo, que era Toronto, y que podía ser Anunoby o no sé qué. Al final no pasó, pero Brooklyn va a seguir moviéndose para seguir compitiendo y reforzar a Kevin Durant. Entonces, sabiendo también que Durant en el último Dallas Nets dijo que le encantaba a Dorian Finney-Smith y que ojalá a algún punto de su carrera poder jugar con él porque le encantaría como compañero. Sabemos que a Paco Rabanne no le gusta Dorian Finney-Smith como compañero, pero a Kevin Durant sí. Pues yo creo que para presente es la mejor oferta. Aunque a mí la de Clippers me gustaba más. Te voy a decir una cosa, Sergio. Sergio, no está para dar lecciones que Kevin Durant de buen gusto, de mal gusto, porque al final es un tío que ha compartido casi la mitad de su carrera con Russell Westbrook y que luego voluntariamente se fue de los Golden State Warriors dinásticos para irse a una mierda de proyecto con Kyrie Irving, hacer el ridículo con Harden y ahora probablemente que le traspasen a Boston a cambio de Jaylen Brown. No está Kevin Durant para dar muchas lecciones de buenas decisiones. O sea, que Dorian Finney-Smith, lo siento mucho, de verdad. Es que hay 50 jugadores así en la NBA. Sí. Es que... Uy, te hemos perdido, Paco. En mitad del... Te hemos perdido en mitad del desierto. Ya te digo. Ojo. El wifi del McDonald's se fue. Oye, ha nombrado Paco el traspaso, posible traspaso de Kevin Durant con Jaylen Brown. Creo que ha vuelto. ¿Os creéis esta... ¿Estás, Paco? ¿Te crees esta milonga de Jaylen Brown por Durant? Estoy en el desierto. Sí, a ver. Creerme me la creo. Lo que pasa es que no creo que Boston sea tan imbécil como para romper su core a cambio de Kevin Durant, que se ha demostrado ser un tipo que no es un ganador en el sentido de coger las papas calientes. O sea, creo que Jason Tatum es un grandísimo jugador, pero le falta al lado un Jaylen Brown, le pega más un Jaylen Brown. Entonces, cambiarlo por Kevin Durant es dar un paso atrás para Boston, creo yo. Sonó ya esto en verano, ¿no? Lo de Jaylen Brown. Sí. En verano, sí. Pero yo creo que en verano era más. Que sí se hablaba de cierto interés en Boston y ahora yo creo que es más en torno de KD puede ser. ¿eh? No lo sé, porque la noticia, bueno, la dijo Stephen A. Smith, pero yo creo que esta vez es más, tira más por Durant que por Celtics. Durant, en principio, debería quedarse en el contrato. Yo no creo que él se va. O sea, si se va sería porque mañana se levanta y se quiere ir. Pero yo creo que el que quería jugar con Kyrie Irving era Kevin Durant. Kevin Durant pidió a Irving, si no me equivoco. Después Durant pidió traspaso. Antes de que pasara lo que Durant pidió traspaso. Después Irving pidió un contrato, no se lo dieron, pues pidió traspaso. No creo que entre Kevin Durant y Kyrie Irving haya problema, sino que Kevin Durant es un tipo que va a trabajar. El tipo te da punto. Ahora, es un campeón, como dijo, no creo que Paco fue que dijo que no es un campeón, ok, pero es un tipo que va al trabajo, te da punto y te da punto. Podemos debatir que es el mejor anotador de la historia. Yo creo que en Boston sería un buen jugador, pero obvio, es un buen jugador, pero no para Boston, por esto mismo, por el core que tienen ellos y que no lo pueden... O sea, es el futuro. Tienen 3 futuros contra un presente y el presente se le puede ir cuando le dé la gana, porque es Kevin Durant. A mí me alucina un poco esto de que ni siquiera uno ni otro supieran, ¿no? En el momento determinado, cuando dicen que se van. O
sea, que el otro no lo supiera, que no lo hable nada. Es como un poco, me parece, lo dije ayer aquí, me parece como irrespetuoso hacia tus compañeros, hacia... Bueno, Es el negocio, ¿eh? Se escucha algo ahí. cuidado, ¿Qué está pasando? cuidado. El ovni. Hoy está esto. ¿Vale? ¿Ahora? Ahora, perdonadme, pero es que tenemos problemas con la conexión. Vale, no te preocupes. Es que estoy en una recepción de un hotel en medio del Wadi Room. Si queréis poner el Google Maps donde está el puto Wadi Room, pero vamos, estoy aquí. Vale, ahora escucha Estoy bien. más perdido que Kyrie Irving en el desierto. Vale, pues eso lo he dicho, que parece irrespetuoso. Pero si recordamos eso, perdona, en verano, Durant renovó con Brooklyn porque pensaba que Kyrie iba a renovar y a los 2 días Kyrie dijo, me quiero ir. Y luego se formó todo el pitoste, Durant también me quiero ir y tal. O sea, no es la primera vez que Kyrie no le avisa a Durant, oye, que me piro, porque si Kyrie le avisa en verano a Durant que se quiere ir, Durant no renueva. Eso lo tengo clarísimo, vaya. Pero es que es mucho también de la mentalidad estadounidense, que es muy individualista. Y también encima con los jugadores de NBA, que cada uno piensa en su carrera. Irving te gustará más o menos lo que ha decidido, pero ahora ha decidido un poco por su futuro. ¿Cuántas veces tiene un jugador de NBA en su carrera la opción de decidir su futuro y decir, mira, pues ahora no cojo el contrato, busco el dinero? Lo tiene 2 o 3 veces a lo largo de su carrera, más o menos. Pues Irving es lo que ha escogido. ¿Quién le va a firmar un contrato? ¿Quién le va a firmar el contrato ese que pide Kyrie Irving? No, Los si yo no. ¿Quién le va a pues echar huevo? Los Lakers, los Mavericks también se lo firman. Muchos Pat jugadores. Riley, mucho Pat Riley con equipo, la gomina va a Tiene, estar ahí. tiene 30 años, que no es tan También. mayor, ¿eh? Tiene 30 años. Que no Vamos es a tan ver, mayor. chicos, que han dado un paquete de patatas fritas por Kyrie. Que no, O sea, hombre, que no. Que si tanto lo hubieran querido, los Lakers hubieran dado algo más. Sí, los Lakers Si dan 2 tanto hubiera primeras querido rondas. Miami, hubiera dado algo más. Gracias, Fran, por la raíz. Sí, pero es que no Miami iría no tiene más- nada para dar. Miami no tiene nada para dar. Bueno, Phoenix No daba creo que Joder, Joder, a Lowry lo mandaban a tomar por culo mañana. Tenéis la A vacuna. ver, O sea, que a ver, vosotros pero de verdad creéis que ¿para qué ahora- quiere Brooklyn a Lowry? Si Lowry es un jugador que está en plena decadencia. Yo de ¿Para qué verdad lo no quieren? creo que Lo esta era mismo que la mejor. Dinwiddie. Es que no me creo que esta. Estoy No, con Paco, hombre, no me creo que esta hombre, fuera no. la mejor oferta. Pero ya Tiene acabando con tema 29 Irving, millones Lowry el año que viene. Tiene 29 millones. ¿Para qué se van a comer el contrato de Kyle Lowry? El de Dinwiddie es un contrato mucho más amable. Es un jugador más joven que rinde más. sí, y Lowry, según he leído, parece que el tema de no es la rodilla o no sé qué, parece que es más delicado de lo que se puede pensar. Si pudieras decirle, Fata, tú como amigo, como ídolo tuyo que es Irving, si pudieras decirle algo, ¿qué le dirías? Si pudieras meterte en su cabeza, ¿qué le dirías o qué le preguntarías? Yo le diría que juegue balón, o sea, como haces tú, como hacemos todos, ve a trabajar, trabaja. O sea, para ir a trabajar es ve a entrenar, ve con tu equipo y juega los juegos y ya. Y ya, literalmente solo eso. Que no se duda de quién es Kyrie Irving, gente. Sabemos quién es Kyrie Irving. Lo que pasa es que no juega. Si él juega, pues yo creo que sería diferente la historia. Pero él no juega. Entonces yo le diría, hermano, juega y ya. Juega tus partidos, respeta a tu compañero. Bueno, compañero no sé, porque aparentemente no hay problema con compañero, que sepa yo. Pero que juegue y ya. Y ya. Hoy mismo, en la rueda de prensa, en la presentación, lo estábamos hablando ahora antes de empezar el directo, ha dicho algo así, bueno, estaba como diciendo que qué lástima, ¿no? Que los Lakers no habían apostado fuerte, ¿no? Por lo que quería LeBron James. ¿Qué puede pensar un aficionado de Dallas cuando dice esto este tío? O sea, es que quiero cerrar el tema Irving, pero claro, como ya han salido cosas Disculpa, un nuevas, segundito. es que es brutal esto, ¿no? O sea, que diga es como vengo aquí de paso, ¿no? Seguramente. Por cierto, Jesús, Dinwiddie, casi 18 puntos, 40% en tiros de 3, 5 rebotes y medio. ¿Qué queremos de Dinwiddie? No, perdón, 5 asistencias y media, 3 rebotes. Claro, eso con Doncic, está Doncic y luego él. Oscar, ¿Pero es que qué queremos? Oscar, mezcla las estadísticas de Dinwiddie más Dorian Finney-Smith y a ver si te dan las de Irving. Creo que no. Evidentemente que no. Pero no son unos muertos. Pero no son unos muertos. Ni acaban contrato. Ni acaban contrato. Irving acaba contrato ahora. ¿Y no lo ibas a renovar? Yo creo
Vamos a sacar algo Aparte, positivo. Espérate un Dinwiddie momento que me, Dinwiddie va a ser traspasado ahora. que me Lo más llama, probable. que me llama Bondarowski que LeBron ha entrado en la puja también y lo quiere llevar a los Lakers. A Vinny Smith, Entonces, Pues bien, entonces, vendría. sí, Bien vendría. No, pero- dos yo no creo- primeras rondas de draft. yo no creo que el problema aquí sería lo que Brooklyn está recibiendo. No creo que eso que es esto, porque Dinwiddie y Smith no es eso. Brooklyn obviamente quería deshacerse del tipo. O sea, que si no hacen eso, el tipo se va igual. Pero Y él quiere salir. Kyrie Irving mañana dice, no me quiero vacunar, no quiero hacer algo. Y no juega durante 40 partidos, porque él lo puede hacer. Claro. Es un tipo que lo ha hecho varias veces por lesiones, por COVID, por antisemita, no sé qué. Mañana hace una mierda y no juega durante 30 partidos. Y se lo tienen que chupar, le tienen que pagar y es peor. Pues Brooklyn pues se deshace, por lo menos consiguen a Dinwiddie, que no creo que haya perdido Brooklyn. No creo que haya perdido. Claro que no. Porque igual, Kyrie Irving, si mañana le dices que no, hace como el niño malcriado y no juega durante 40 partidos. Fácil. Sí. Y ya. Yo Por eso es creo lo que que- digo, es lo único que tengo contra él, que no juega, que no trabaja. Pero Brooklyn no ha perdido. Que obviamente que Irving y Finney Smith y la mitad de Dallas no es Kyrie Irving. No lo es, pero es mejor tener algo que nada. Si no, te hacen un Ben Simmons, te hacen un Stephen Marbury, te hacen un Ed Curry y se quedan en el banco y no juegan. Y ya. sacamos algo positivo de todo esto y es el primer club de fans en España de Finney Smith. De todo este debate. Es lo que más me gusta. Así que nada. Dejamos tema Irving. Lo presenta Paco Rabadán, ¿no? Lo dividirá él. No. El movimiento es mío. Vamos a lo bueno, ¿no? Esta noche vamos al homenaje, por favor, papá. LeBron James puede superar a Karim Abdul-Jabbar en cuanto a puntos, ¿no? Como máximo anotador de la historia de la NBA. Se está pagando la entrada casi a $100,000 para ver el Sí, partido una locura. esta noche. Eso es lo primero que os voy a preguntar. ¿Cómo veis eso de pagar $100,000 por una entrada de baloncesto? O sea, para un partido de baloncesto. Es algo histórico. A lo mejor es que te regalan. Sí. ¿Quién quiere empezar? Yo digo que es una barbaridad y ya, o sea, pero igual es la farándula, no sé, nada me sorprende, hermano. ¿Qué te digo? Es lo que hay. Es una barbaridad, obviamente, como precio, pero la gente lo va a pagar, porque la gente es la gente. Y obviamente el que puede lo hará. Hay algo que en marketing que siempre dicen que no hay precio demasiado alto, hay clientes demasiado pobres, ¿sabes? Que si ponen el precio es porque lo van a vender, sí o sí, lo van a vender, obviamente. El problema no es ellos que lo pueden comprar, el problema es nosotros que no lo podemos comprar, pero la gente lo va a comprar y ya. Es como te digo, que encuentro una barbaridad que tú vendas tu Fiat en 100,000 euros, hermano. Si lo puedes vender a 100,000 euros, pues enhorabuena por ti. ¿Qué te digo? Pero es ¿Tú, una Paco, barbaridad como te precio. gastarías en el partido de hoy $100,000 para ver este hito, supuesto hito, si es que se consigue hoy? ¿Te has quedado bloqueado? Sí, está. La respuesta. Ahora. Eso sí. No, Lo tomaré como sí. jamás me gastaría ese dinero, salvo que me garanticen que a la salida me regalan un Hammer. Entonces diría, vale, Ole. entonces sí me gasta el dinero. Pero entonces, es que, no sé, creo que hay demasiada gente rica en Los Ángeles o con tiempo libre o ahorros desorbitados, pero creo que se les ha ido mucho de las manos. $100,000 por ver cómo tiran 4 globos. 92.000, sí, casi 100.000. O sea, sí, lo estoy viendo ahora otra vez. Oye, decía Draymond Green que prefiere gastarse $100,000 en ver un partido de Karim Abdul-Jabbar antes que ver el hito este de que lo supere LeBron James. ¿Por ver a Karim Abdul-Jabbar se paga eso? Lo ha dicho Draymond Green. Porque es colega. Sí. No, pero que él ya ha dicho que prefiere ver a Jabbar, ¿no? ¿Entendido bien? Sí. Por eso es lo que sorprende, que es colega de LeBron. Que sí, él dijo además que iba a ver el partido en directo, que cogería un avión, haría lo que... Sí. Hombre, pues evidentemente porque a Jabbar no lo ha podido ver, claro. Claro, porque lo prefiere ver.
pero son muy buenos amigos, de hecho, son de la misma gente de representación. Y... Es más, si Green no renueva con Warriors, se va a los Lakers con LeBron. Fata se Ojalá. despertó mi perro y no para de ladrar. Está asustado. Ya, Joder. Cuidado, nada, a ver. No sé si tendremos problemas con Fata. Fata, ¿sigues ahí? A ver si Boye lo puede solucionar esto. Fata. Sí, es como si se le hubiera metido algo en el micro, ¿no? Sí, parece algo. ¿Me escuchan? No sé. Ahora sí, ahora. El Ahora ataque. sí. Ahora sí. Ok. ¿Está Ahora bien, solo Fata? como... ¿Te ha Yo atacado sé. algo? Ok, Fata. No. Ok, Fata, no, yo estoy bien. Yo estoy bien. No te ha atacado nada. Ok, Fata. Nada ni nadie. Bueno, Survive, Fata. ¿creéis que esta noche LeBron va a superar el récord o no? No. ¿Cuánto le quedan? 36, ¿no? 36 puntos. El jueves. Partido contra creo que Oklahoma, típico que se va un Yo creo que montón de puntos. estratégicamente El LeBron lo hará jueves. contra Milwaukee, seguro. Sí. O sea, ¿Pero es creéis en de casa, verdad porque... que él Sí, va a pero pensar ¿por en qué eso? hacerlo afuera? Claro. Claro, ¿por qué no? ¿Qué tienes que perder? O sea, es un momento que se va a grabar y quedará en la historia. Pues mejor que quede en casa. Sí. No estamos hablando de cualquier partido. Yo sinceramente creo que da igual donde sea. Esto de que era Milwaukee, que está preparado, tal, no sé qué. No. Bueno, Es que da igual no, para no, ti. no da igual. Da igual Hombre, para ti. hombre, Para su documental, para su historia, para su legacy, para LeBron James, para los Lakers, no da igual. No es lo mismo. Para los confeti, los balones, las vejigas y el fuego y el teteo. Es mucho dinero, hermano. O sea, Fatais, no es lo mismo. es más icónico meterse el punto con el que superas a Jabbar a Bisonte Dort que a Ajá. Giannis Antetokounmpo. Yo lo tengo Claro, clarísimo. eso es. Bueno, Es muy eso icónico. Eso también es verdad. Y si lo consigue, Bueno. podremos. No, dime, Fata, ahora acabo yo luego. No, también está hacerlo en casa Laker, que es el quien tiene el título ahora mismo de máximo anotador. Y hacerlo también contra el equipo donde él jugó tan bien. O sea, para mí es muy simbólico. Porque este personaje jugó en los Lakers y en los Milwaukee. Y hacerlo ahí, yo creo que sería. Mira, no Pero había pensado esto. piensen en 10 años, en 5 años, cuando LeBron se retire, piensen en ese video, cómo fue grabado, cómo será. Y te juro que lo van a monetizar por los 20 años a venir esto. Pero Ahora que por otro LeBron lado, James juega normal. sí, pero por otro lado, si lo pensamos en frío, tal vez le venga mejor y me voy a explicar que lo haga hoy. ¿Por Que qué? no, Porque Sergio, coincide. no. No, me voy a explicar. Coincide con el debut de Kyrie. No, da igual. ¿Quién se va a acordar de eso? ¿En quién se va a acordar de eso? No, en la pero historia? no, Cuando que mi no, hijo- no, yo no cuando hablo, mi hijo yo no vea hablo. eso, él no va a decir, Sí, y de Dorian Finney. Pero yo no hablo, pero yo hablo del día, del mismo día. Da igual, De la nadie expectación que va a haber el mismo prestar. día. Nadie va a prestar atención. ¿Tú te acuerdas el último partido de Kobe Bryant? ¿Sabes con qué partido coincidía a la misma hora? Con el partido que El de los Warriors Warriors 73-9, sí. iban a superar el récord de los Bulls. ¿Sabes qué Sí, dieron lo en sé, lo sé, televisión lo sé. nacional? El Hombre, partido de de Kobe Kobe ya lo sé. Bryant. Y sé que van a dar el de LeBron. Es Pero que no tiene nada igual. que ver. Estamos hablando de Ya, cosas que están ya. a eones de distancia. O sea, Lo sé, pero a nivel igual mediático. LeBron. Pero Nada. igual LeBron piensa por. A ver, para empezar, yo pienso que a LeBron, por mucho que sí es verdad la narrativa de hacerlo Milwaukee, no había pensado en Jabbar, pero es verdad. Y Lakers, Giannis, gran rival, televisión nacional. Sinceramente, yo creo que a LeBron, aunque ahora está más metido en el mundo cinematográfico con lo de las películas y tal, Oye, creo que le va a importar un huevo, hablando mal y pronto. Si tiene que ¿Pero ganar. ¿Qué dices? Una Si cosa, tiene que ¿cómo le va a ganar, si importar tiene un que huevo? meter 36 puntos para ganar a Oklahoma viendo cómo están los Lakers, los va a meter y le va a sudar 3 pitos, hablando mal y pronto, sí, yo también lo creo. el récord. Que estáis muy Yo creo que equivocados. sí, yo creo que Estáis si muy LeBron James equivocados. tiene 35 puntos Sí, sí. y tiene el último punto en un tiro Pasa, libre, pasa, lo va Me- a fallar. me Yo estáis creo. diciendo- Ese tiro libre te vale para ganar el partido. A ver. ¿Me estáis diciendo que LeBron Ah, prefiere hoy no superar el récord y que los, Sí, y que los Lakers sí, pierdan? sí, ¿Que pierdan el sí, partido? Sí. Hombre, Sí, hombre, por favor. Pero Como ¿verdad? en los ¿De verdad últimos lo dudáis? 3 años, ¿Lo dudáis? Jesús. No lo Pero puedo lo comprar. dudáis, lo De dudáis. ninguna que es la manera lo Gente, compro. no Estás loco. olvidemos que estamos hablando de la NBA. Es un entretenimiento increíble. Mañana LeBron se sienta y hace así, ay, no puedo jugar hoy. Gente, estamos hablando de Claro. multimillonario, una compañía multimillonaria que mañana LeBron comienza, mete tiro y después cogea, ay, me duele un poco, me voy a Por sentar eso- y juega en 2 días. Está Por eso me fácil. espero Y nadie que le hoy dice no nada. juegue. Por eso me espero que hoy no juegue LeBron. Y si no juega, va a hacer los 36 contra los Bucks.
36 puntos. Es demasiado. Pues, Ni de tira coña. loco. Hoy Tira viene, loco. hoy viene, se mete 20 puntos. Hoy viene, Sí, se mete 20 puntos. Sí, Y mañana se mete sus 17 puntos tranquilito. Ahora luego haremos encuesta en el Sí, sí. chat, pero que me digáis que prefiere perder para no hacer el Yo no Ya digo que con esto. prefiero. Pero ¿habéis escuchado las entrevistas que ha dado LeBron James este año? Que estaba lo tenía muy en mente, estaba bastante obsesionado con todo el tema de pasar a Karim, que es un poco el último granito que le queda en su carrera. ¿Vosotros pensáis de verdad que no lo va a hacer en Los Ángeles con todo lo que ha dicho Fata del social media que hay detrás, todo lo que está organizado? Hacerlo. Es que tú imagínate que el récord lo esperas en Oklahoma, que Oklahoma no le importa a nadie una mierda. O sea, no le importa a nadie. ¿Qué comparación hay hacerlo en Oklahoma? Los Ángeles, ¿eh? Pero ¿qué compara? No, juegan en Oklahoma, ¿no? Hoy juegan en Los Ángeles. Buena derrota contra los Thunder hoy, entonces. Hoy se juega en Los Ángeles, ¿eh? Ah, sí, ¿Qué estoy juegan en diciendo? Los Ángeles. Sí, juegan contra Los Ángeles. Pero tampoco entonces me da igual. pretendamos que el juego se vaya a perder o ganar harán contra porque el LeBron juego. lo vaya a decidir. LeBron no decide nada, ¿eh? El equipo no está tan bueno como para decidir si gana o pierde. Pues entonces, pero si esa canasta para el 36 te sirve para ganar o perder, LeBron la va a meter. Pero es que no va a llegar a esa también situación. Ya No va a veremos, llegar a ya esa veremos. situación. Yo creo que, exactamente, yo creo que... el Joder, le equipo estáis dando la noche a no- Jesús. Le estáis Ojalá, dando la noche a ojalá. Jesús. Se esperaba un paño de masa, se esperaba aquí confeti para LeBron y está El homenaje, pasándolo no, mal. es que no me lo creo, sobre todo Oscar, sabiendo que es. O sea, que reconoce a LeBron Sí. como lo que es, ¿no? Como Pero un que tiene que ver jugador una cosa, con la GOAT. otra. A ver, el hater de LeBron está Goat. defendiendo más a LeBron que el Latin Lover de LeBron que es Oscar, tío. Es que no puede ser esto. No Pero- puede pero ser. que no, pero si yo lo defiendo, para mí es mi jugador Goat. favorito. Pero ¿qué tiene que ser? ¿Jugador ¿qué tiene que ver favorito? una cosa con la otra? De Pero ahora si- sí. Yo sabes ¿Pero lo qué que, tiene que ver? lo que Ya quiero. sé que el es tuyo es de Dorian es Finney-Smith, que Paco. acabe ya de una vez el récord este. Quiero que lo haga ya de una vez por todas para callar a toda esa gente que está diciendo que está jugando por hacer récords, que está jugando por. Claro. O sea, que Hombre, le por da igual supuesto, ganar, pero que si se él la está pela Pero en los yo no plays. entiendo, Porque va yo no poniendo entiendo un esta punto en la boca a narrativa todos. que la Los gente récords ya dice los tendrá que todos. el stat padding, esto, yo no entiendo que la gente dice, No, él lo hace cero solo por sentido. estadística, como si fuese algo que yo puedo decidir, hoy yo quiero meter 40 puntos. Estáis defendiendo que LeBron se va a No es reservar y fácil. contra Thunder para hacerlo en Milwaukee y decís que no le importa la estadística. No, yo te estoy ¿En diciendo, serio? hermano, te estoy diciendo que si están perdiendo ya por 20 puntos en el cuarto, LeBron se la suda. Si están Hombre, eso ganando está claro. de 20 puntos en el cuarto, igual. Si Eso ellos sí. están ganando por 20 puntos, él no va a anotar más de 20 Pero yo hablo de porque partido no es ajustado. necesario. Es que no va a pasar el Y partido que sea ajustado. Oklahoma o no Los sea Lakers Oklahoma, me no da lo va a igual, hacer. ¿eh? O sea, por ejemplo, Contra Milwaukee. OKC. Milwaukee sí, os compro lo de Y Milwaukee. está mejor muy que bonito, Lakers tal. actualmente en la clasificación. Por eso, van a perder por 20 entonces. Lo de Milwaukee te lo compro. Pero Es que de verdad, ¿eh? si Esa no fuera la vi cualquier venir, otro ¿eh? equipo. Si fuera cualquier otro equipo no te acordarías Whatever tampoco it contra takes. quién lo hizo. Pero igual un poco contra quién lo hizo, ¿no? Esto de que haya caído ahí lo de Milwaukee es un poco. A ver, el equipo da circunstancial. igual, el jugador no. Giannis vende. Claro. Torno, Y que lo ha dicho es Juan. televisión nacional el partido del jueves, el de hoy no. Sí. No sé. O sea, todo preparado ya para Es que que, no sí, lo está, es que- es que está todo pensado. Ahora meterá hoy 60 y pues bueno, a tomar por culo. Ojalá Pero meta 82, así supera dos récords, el de Kobe y el de Japan. 82. Yo quiero saber, Paco, si hoy LeBron James hace 37 puntos, ¿cómo lo vas a celebrar? Sí. Pues mira, voy a estar roncando a pierna suelta en el desierto. Además, con la conciencia bien tranquila de que las mentiras de LeBron han sido destapadas hasta en el chat. Hay aquí gente diciendo, un pollo que salió a jugar lesionado hasta meter 10 puntos por no perder ni sé qué racha de mierda, ¿cómo va a pensar en los récords? Por favor. Jaja. Desmontado. Pues Porque ya está. Esa es la realidad, lo ha dicho Johnny Locke. Ah, hoy sí que es televisión nacional. De Dorian, Por cierto. no te he visto leer nada, Paco. Hoy sí que es televisión Vamos a ver. nacional, también, ¿eh? Sí, Con pues cariño, entonces- con cariño. Hoy es TNT también. Es ¿eh? Con que- Por cariño, cierto. obvio. No, pero, A ver, si es que de Dorian, ¿qué se puede decir? pero es que encima erais vosotros los que estáis diciendo que Dorian Finney-Smith era la repanocha. Lo que es Era un lo buen mejor que jugador podía de sacar. rol. Es buen jugador. Es un buen role player. Mira, es un buen Dorian jugador. Finney- Un pavo que mete 9 puntos por partido, un Te 35% defiende, de triple. te Pero defiende. está Te defiende utilizado. tu segundo mejor Me jugador. daría vergüenza. Perdón. Gracias Eso a es Dorian verdad. Finney-Smith. Gracias a Dorian Dorian Finney-Smith junto a Doncic y Branson, Dallas llegó a finales de conferencia. Madre Mira, mía. Dorian Finney-Smith en playoffs Vaya tela. hizo Es buena 12 defensa. puntos,
12 puntos. El año pasado en playoff jugando 38 minutos. Fíjate que es malo que su entrenador le ponía 38 minutos, 43% en tiros de 3, tirándose 6 triples por partido. Yo no sé 5,5 este año cómo rebotes. está, pero yo lo que digo es que son El posiciones año pasado en duplicadas. playoff. Reggie, Ese tío no es malo. que Ese tío me no es dicen malo. que Reggie Miller Tiene un contrato estaría de 12 interesado en que minutos. Dorian Finney-Smith le hiciera un documental. Pero es que tenemos que relativizar que sea un buen jugador de rol, que es una pieza Es que, valiosa además para traspasar. exacto. La palabra clave que Pero dices es que- rol. No lo compares Claro. con Kyrie Irving. Claro, es Finney-Smith que nadie un lo está buen jugador de comparando rol. con nadie. Y, Está bien Finney-Smith. y defiende Dorian el rim Finney-Smith podría bien. jugar en la G-League y no importaría nada. Ala, no, eso es demagogia. Eso es demagogia. Ahí ya tú le estás faltando el Eso es respeto un demagogia. poco, No, pero eso es no. Pero yo No es un jugador de G-League en este para caso sí que estoy con Paco y sin. O sea, Ala, venga. que sea Jesús, precedente. no me jodas, porque además, no me jodas, posiciones por Dios. duplicadas. Rayson Neal es un Dorian Finney-Smith. Y Pero sí, Dinwiddie, que no, ahora hombre, mismo que no. tienes a Cam Thomas, el chaval que se le caen los puntos de las manos. Tienes a Seth Curry. Tienes Pero a. que tú no T.J. tienes que Warren. mirar, pero que tú Son no jugadores tienes que mirar esas supernecesarios, piezas de verdad para que lo digo. ponerlas ahora. Que es que Dinwiddie lo más probable es que salga traspasado ahora en verano. Sí, salió Son esta dos semana. jugadores que tienen. Tú tienes que mirar el traspaso de Irving porque has adquirido 2 jugadores que son buenas piezas para intercambiar más una buena ronda. Si es que eso es lo importante. Ujú. Si es que es lo importante. Hoy han traspasado a Edwards. Han generado 8 millones más de espacio salarial. Si es que se está viendo que van a hacer un movimiento más. Y los contratos que tienen son buenos. O sea, Estoy una flipando cosa- que está Finney-Smith eclipsando el homenaje a nuestro padre. A nuestro padre LeBron James. Hombre, yo he venido a esto. Nuestro he venido a padre, eso. Kyrie Irving. Ojo. Yo he venido a eclipsar a LeBron y Irving con Dorian Finney-Smith. Bueno, Yo no, vine aquí por Irving, lo fue. estás consiguiendo, no me gusta. Así No que me pasamos digo. al siguiente tema. ¿Con quién sustituís en All-Star? ¿A Stephen Curry? ¿Y por qué con Anthony Davis? No, hermano. Darren Fox. Y no se negocia. No, hombre, no. No ¿Qué se negocia. dice? No se negocia. No, ok. No se negocia. Un equipo que está decimotercero, primero no puede tener dos All-Stars. Eso para empezar. Y segundo, ¿cuántos partidos ha jugado Anthony Davis? 30. Darren Fox ha No, jugado 30 todos. no. 30 no. 20. No sé, he dicho un número al azar. Pero Fox ha jugado todos. Yo. ¿Reemplazar con uno que está en el banco o con uno que No no se puede está? convocar a Harden. No, está en el este. No. Harden No se es puede otro Bueno, olvidado, existe ¿eh? la posibilidad de que como Kyrie juegue en el... Yo creo que no va a pasar, pero como está en un equipo del oeste, meter a Harden en el este y Kyrie pasarlo al oeste, pero no creo que pase. No debería pasar. Para un poco, ¿no? La máquina. No, tiene que ser con alguien del oeste, porque es lo de Curry, ¿no? Dices. Oye, Curry. ¿cómo va la encuesta de Dorian? No, ¿Qué hacer? Dorian no, para esto no está. ¿Cómo va la encuesta de Presidente. Dorian? Presidente, haz la encuesta de Finney-Smith, por favor. Si es. ¿Cuál era la encuesta? No me acuerdo. Está. Ah, está ahí. Ah, bien. De lujo. ¿Qué nota le dais a Dorian como jugador? Vale. No. 5 o 6. De Nota- momento gana, ¿eh? Yo diría, pero no es la misma conferencia, pero Brunson, pero no es la misma conferencia, entonces no vale. Anthony Edwards, No vale. Darren Fox, Anthony Davis, Fox. Booker fue jugador del mes, ¿eh? Booker está fuera. Booker vuelve hoy también, ¿eh? Puede Trey Young eclipsar- creo que está fuera también, ¿no? Pero es el este. Como entre Davis me enfado mucho, ¿eh? Los números de Bueno, Davis son brutales. ¿eh? O sea, estoy con Sergio en cómo el 13º del oeste puede llevar a 2 tíos al All-Star. Es imposible. A 3 impensable. partidos o 4 del tercero, ¿eh? Están ahí Oye, ¿no pegados. quieres leer la encuesta, Jesús? La encuesta. A ver qué dice la encuesta. Es un 5-6. Que no te le deis a Dorian. con No. 5-6, 48%. 39%, casi un 40, 7-8. Entonces lo dejamos un poco entre el 5-6, 7-8. 7. Es un 6 Es un 6 y medio. 6,75. Te compro un 6,5, pero no Sí. es. ¿Creéis que el debut de Dorian Finney-Smith esta noche va a eclipsar el regreso de Devin Booker también? ¿Que Devin Booker vuelve con los Suns? No. Pues yo me llevaría a Anthony Edwards, ¿eh? Y lo digo de verdad. Creo que de Minnesota alguien tiene que estar. No va nadie. Está jugando bien, Edwards también. Y está haciéndolo bien el chaval. Y A mí tiene me el gustaría equipo más ahí. que fuera Fox, pero Edwards yo creo que se lo merece también. Sí, me parece injusto también que no esté Fox, ¿eh? Pero todos no caben. No. Y si me llevo a uno, me llevo a Anthony Edwards y. Hay uno que sobra, pero. ¿Uno que sobra? Jaren Jackson para mí ya. Sí, Ah, bueno, bueno, Jaren sí. Jackson. Jaren Jackson, Jaren vamos. Jackson sobra. Menuda fumada Estadísticas lo de topadas. Jaren Que antes te dijeron Gordon, como dice Anthony. Yo antes Sí. te llevaba a Aaron Aaron Gordon. Gordon. Las estadísticas están igual, tiene mejor récord Aaron Gordon.
Pero, bueno. Es que Jaren Jackson sea la star, es que ¿quién la ha votado? Pero no te sabes la historia de Jaren Jackson, ¿o sí? Ay, lo de Tim. ¿La sabes? Lo de las estadísticas y todo esto. Sí, sí. Sí. Despidieron a la persona en Memphis que contaba las estadísticas en la mesa. La despidieron. ¿Lo han despedido? O sea, Joder. ¿esto era cierto o era mentira? No, es verdad. Lo despidieron porque decían que inflaba las estadísticas. En plan, yo que sé, que iba a hacer una ayuda y se lo contaban como robo, solo por ir a hacer la ayuda. Y por eso estaba promediando 3,3 tapones. Es que era una burrada. Lo escuché, pero luego como dijeron que era mentira, tal, no sé qué. No sé. No, es verdad. Jesús, Dime. me están echando de la recepción del hotel. Nada. Vamos, pues te voy. Oye, Paco, te agradezco un montón que te hayas pasado. Te voy despidiendo si quieres. Gracias, de verdad. Lo siento mucho, de favorazo. verdad, pero es que me dicen que a las 2 de la mañana cierran aquí No. la mierda esta. Total. O sea, te despido. Muchas gracias, un placer. Un aplauso Un placer, por favor, al señor Paco Rabadán. Gracias, Paco. Oye, un placer y de verdad que cuando esté en España prometo entrar todas las semanas. Os quiero, Me lo de dices, verdad. me lo Y dices. Jesús, disfruta de esta noche, la noche Gracias. joven. Ponte la alarma. 7 de la Disfrútalo. mañana en Jordania, ¿vale? Buena hora. Una derrota. Chao. Qué humillante sería una derrota contra Oklahoma, ¿eh? No va a caer esa breva. Chao. Hasta luego. Chao. A ver, qué favorazo que me ha hecho Paco, la verdad, viniendo. Además, yo no sabía que era tan tarde, no había contado. Y quería acabar con el cumpleaños de Steve Nash. Hoy es el cumpleaños de Steve Nash. Y se me ocurría pensar si es el peor entrenador de la historia de la NBA, Steve Nash. No. ¿Cómo lo recordáis? No, quería saber cómo lo recordáis. ¿No es un poco triste que lo tengamos que recordar? Es peor, Yo recuerdo a Steve Nash como un Hall of Famer, uno de los mejores point guards de la historia. Sí. Yo recuerdo... Sí. A mí se me ha quedado 40, 50, 90, ¿no? Ese es Steve Nash, ¿no? 40, 50, 90, ¿no? Sí. Ese es el que yo recuerdo. Y ya. Mira, pues que la cagó sigo en pensando Brooklyn Nets, que paso... la cagó, pero... Yo creo que sigo pensando en Brooklyn que Nash era un títere y le hicieron la cama. A ver, no era un buen entrenador, pero es que Jason Kidd, su primer año de entrenador en Brooklyn, no era bueno. Y de esos ha habido muchos también. Y luego Tyronn Lue en Cleveland, el anillo que ganó, siempre se ha dicho, y es verdad, que es por LeBron y que Tyronn Lue no hizo casi nada. Luego dejaron de ser entrenador, tanto Jason Kidd y Tyronn Lue pasaron de asistentes, volvieron a ser entrenador y lo están haciendo mejor. Creo que Steve Nash necesita eso. Pero también pienso que mucho le hicieron la cama a Durant y Irving. Porque no me parece ni medio normal que de un récord, ¿cuánto llevaban cuando echaron a Nash? 1-7. Por ahí. Sí, muy mal. Ya muy mal. 1-7, llega Jackie Bogan. Llega Jackie Bogan y te hacen un 7-0. Más o menos era así, no sé las cifras exactas. A mí eso, quieres que te diga, me hace sospechar de que hubo cama. Sí. Pero una cama de año y medio. Yo creo que no es de año y medio, sino la cama la quisieron hacer desde los playoffs ante Boston. Sí. Que además se dijo que pidió Kevin Durant que Nash estuviera fuera. Y dijo Joe Tsai, no. Sí. Ya está. Y ahora, justamente, el que se ha quedado ahí más solo que la una es Durant. Bueno, Durant y Sean Marks, que sigue ahí también. Así que veremos cómo acaba la historia. Bueno, chicos, no os robo más tiempo. Hoy esto ha sido un poco. Me ha gustado, ha sido un poco de barro, ¿no? Había un poquito de barro. Bueno. Sí. Luego los ruidos ahí en no sé qué, no sé cuántos. Nada, espero que hayáis pasado un buen rato, os lo agradezco un montón. Os doy un aplausazo. Gracias, Sergio, La primera vez, creo que hayas pasado un buen rato. Gracias. Espero no haber. Que es que ya a veces me grito más de la puta, pero no he vuelto. No. Que estamos hablando de lo que nos apasiona y lo que queremos, hermano, tranquilo. Ahí está. Tranqui. Fata no ha defendido a ultranza a Irving. Me alegro. Fata sí hay objetivo. Estoy muy reservado, muy reservado. Así que nada. Pero que sepa que Irving es el mejor, ¿eh? Hablamos, bye. Sí. y Óscar, muchas gracias como siempre, muchas gracias. Nada, gracias a ti, chicos, como siempre. Estamos en contacto y os doy un aplausazo y me quedo con Boye con la última hora de la jornada. Chao. Un placer. Chao. Saludos a todos. Chao. Gracias. Hasta luego.